Estoy desarrollando una serie de estudios para grupos pequeños que he titulado El reino de Dios en el mensaje de Jesucristo. Y en esta ocasión abordo el estudio número 2 con el subtema El ya y todavía no. Les explicaré a qué me refiero con este tema y su relación con el reino de Dios en los próximos minutos. Quiero comenzar con una lectura de Lucas capítulo 7, versículo 18 al 22. Acerquémonos leyendo este evangelio, el capítulo 7, como he indicado, los versos entonces 18 al 22, que en la Nueva Versión Internacional dice así: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle, este es Juan el Bautista, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. El versículo 22 dice, entonces le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Este es el texto que hemos estado refiriendo. Para acercarnos a este pasaje bíblico de Lucas, quiero conducirles al capítulo 17, los versos 20 y 21, donde los fariseos le preguntan a Jesús que cuándo iba a venir el reino de Dios, y Jesús le respondió, dense en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Jesús habla de que el reino de Dios es algo ya presente, está presente porque Jesús está presente. El reino está presente porque el rey está presente. Por eso decimos que el reino de Dios es ya. Juan el Bautista, según Lucas, el capítulo 7, versículo 18 al 22 que hemos leído, envió a dos de sus seguidores con una pregunta a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Esa fue la pregunta de Juan. La respuesta de Jesús fue utilizando evidencias de que él era el Mesías que había de venir y que lo demostraban sus milagros. Si observamos Mateo en el capítulo 9, versos 35, nos damos cuenta de que Jesús relaciona sus milagros con el reino de Dios. Los milagros son evidencias o señales de que el reino de Dios ya está entre la gente. Los milagros son anticipos de la vida del reino. Jesús hablaba del reino como algo que ya había comenzado y que estaba avanzando más y más. Y así lo expresó en Mateo el capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, dijo Jesús en este texto de Mateo. Vamos al texto de Lucas, el capítulo 17, versos los 20 al 30. En el versículo 20 dice así, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense en cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Luego en el versículo 22 agrega, a sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo a otro. Versículo 25. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban,
pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. A los fariseos Jesús les respondió que el reino de Dios ya está entre ustedes, el versículo 21 de este texto. Pero observe el versículo 22. Notará que de inmediato Jesús se dirige a sus discípulos y les comienza a enseñar acerca de que llegará el momento en que ellos anhelarán vivir uno de los días que han vivido con Jesús. Está aludiendo al hecho de que llegará el momento en que ellos dejarán de ver a Jesús, pero Él volverá. A ese día de su regreso se le conoce en el Nuevo Testamento como el día del Señor. El día del Señor es el día del regreso del Señor. Para los cristianos, el día domingo, conocido desde la iglesia primitiva también como el día del Señor, es un día de celebración que anticipa ya el reino de Dios que vendrá en su plenitud cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Cada domingo para nosotros es, por decirlo de alguna manera, una pizca de la totalidad del reino de Dios que está por venir. Observe ahora los versículos 24 del capítulo 17 de Lucas y vamos a analizarlo, que dice así: porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Jesús está hablando de su segunda venida y lo confirma con las palabras del versículo 26. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. La señal de la segunda venida de Jesús a la tierra será el comportamiento de la humanidad que será similar al comportamiento de la gente en tiempos de Noé. Así como sucedió en el momento inesperado con la generación de Lot, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Es lo que Jesús refiere a sus discípulos. En Mateo, en el capítulo 25, versículo 31, Jesús retoma este tema de su segunda venida al decir: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Y observemos el versículo 34. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Jesús habla del reino como algo que se ha preparado desde antes de crear el mundo, pero que se manifestará con la segunda venida del Hijo del Hombre a la tierra. Esa es la enseñanza céntrica. En su primera venida, Jesús celebra la Pascua, toma el vino con sus seguidores y les enseña: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Mateo capítulo 26, verso 29. Observe cómo relaciona Jesús su presente con el futuro. En aquella cena santa estaba Juan, uno de los apóstoles, quien años después de que Jesús ascendiera a estar con el Padre, enseñó a las iglesias a finales del primer siglo lo siguiente, allí en 1 Juan, el capítulo 3, el versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejante a Él porque lo veremos tal como Él es. El reino de Dios ya está aquí, pero todavía no está. Parece un juego de palabras, pero no es así. Jesús predicó que el reino de Dios ya está en el mundo porque Él vino a manifestarlo en su primera venida. Pero la plenitud del reino de Dios será solo posible cuando Jesús vuelva a la tierra por segunda vez. Ya está, pero todavía no en su plenitud. Vivimos de manifestaciones del reino de Dios hasta que Cristo lo implante definitivamente en su segunda venida. Cada milagro que nos acontece es una señal o anticipo de lo perfecto que vendrá cuando Jesús lo implante de manera plena. Así que vivimos la experiencia del reino de Dios entre el ya y el todavía no. Eso nos lleva a la necesidad de comprender conceptos acerca del tiempo que tiene la Biblia. Es decir, ¿cuál es la idea del tiempo?
y les motivo a concentrar su atención en el verso 11 de Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3:11. Dice, en la Reina Valera contemporánea, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí hay un concepto de tiempo importante. Para comprender esta relación del tiempo entre lo que ya acontece y todavía no acontece, conviene considerar los conceptos básicos del tiempo en el pensamiento hebreo y judío. La palabra siglo se escribe en hebreo olam y en griego aeo. En ambos casos, siglo no significa estrictamente 100 años, sino un periodo largo e indefinido. Así, por ejemplo, en el Salmo 92 dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, lo que significa por la eternidad. O desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, es el mismo concepto. El siguiente cuadro podría ayudarnos a comprender el sentido del tiempo en Dios y cómo lo expresa la Biblia. Observe bien, el siglo pasado es un concepto, es una alusión al tiempo que existió hasta la caída del ser humano en el pecado. Consideremos las palabras de Deuteronomio, el capítulo 4, verso 32. En la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: investiga los tiempos pasados, desde el día que Dios creó el ser humano en la tierra, y examina la tierra de un extremo a otro del cielo. El siglo pasado es el tiempo donde Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para destinarnos a ser sus hijos e hijas, como lo expresa Efesios capítulo 1, versos 4 al 5. Luego se produce la caída en el pecado, que es cuando el ser humano deja su condición de inocencia y santidad y, llevado por su codicia, desobedece a Dios, según el relato de Génesis 3. Por el pecado entró la muerte en la humanidad, Romanos 5:12. También la Biblia habla de el presente siglo malo, que es el tiempo que va desde la caída en el pecado del ser humano hasta la eliminación del mal, cuando Jesús venga para establecer su reino en plenitud. Los apóstoles preguntaron a Jesús sobre las señales que se darían para indicar el fin de este siglo malo. Mateo 24:3. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos a que no nos amoldemos a este siglo, por ejemplo, ahí en Romanos 12:2. Es decir, se está hablando de la manera en que vive la humanidad en este tiempo, hasta antes que venga Jesús. Pero vendrá también el día del Señor, que en el Nuevo Testamento se utiliza para señalar el día de la segunda venida de Jesucristo. Observe, por ejemplo, Tesalonicenses 5:2 o 2 de Pedro 3:10. Son citas que se refieren al día del Señor ligado a la segunda venida. Con la segunda venida de Jesús inicia el siglo venidero. Insisto, no es cuestión de 100 años, es un periodo indefinido. Jesús lo mencionó cuando advirtió de que el que hable contra el Espíritu Santo, en Mateo 12:32, no tendrá perdón en este siglo ni en el siglo venidero. Habló también de la recompensa que esperaba a todos sus seguidores que hubieran renunciado a cosas, a personas, por su causa. La Reina Valera del 95 en Marcos 10:30 hace una alusión directa de ese concepto. Y en ese tiempo venidero, Dios nos mostrará sus abundantes riquezas. Efesios 2:7. Y Daniel 2:26 afirma que su reino no tendrá fin. Las líneas intermitentes en el cuadro nos muestran el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús a la tierra. Estamos en el tiempo de la cosecha. La siembra ya fue hecha, nos toca recogerla. La parte final será recogida en la venida del Señor, como lo observamos en Apocalipsis 14 al 16. Cuando el Nuevo Testamento habla de tiempos postreros, señala el tiempo que va entre la ascensión de Jesús al Padre hasta su segunda venida. Así que nosotros vivimos en tiempos postreros, y esos tiempos están marcados por el ya del reino que está con nosotros, pero todavía no está en su manifestación plena. Así que todos nosotros estamos viviendo entre el ya y el todavía no, según el concepto del reino de Dios, con la firme sensación de que cada vez
estamos más cercanos al todavía no. Espero que este estudio les sea de enorme provecho. Bendiciones y muchas gracias.